Hiliri irpiri de paso oxitaraki hilata mankiwa kunam también importante mankiwa hilata Waliki Kuyaka, Nayakata Arun Tañani, Canteja, Nairaro, Tapki, Radio San Gabriel, Ucamaraki, Kitinacateja, Ischukipte, Akanwairaro, Mistankipana, Jupanacaro, Patunca, provincias, Ukamayatunca, departamentos, Jupanacaro, Arun Tata. Ukamaki Panja, Chakpachasa, Wakisivinas Arsuña, con Alecoteja, Pata Pampanja, Walja, Hirata Cuyacanacao, Así, Kitirusa, Boto Churañani, Kitimpi Sartañani. Alukamat wana kuna pachateja irpir jamaja ma jaisanyasa wakisira kiwa ukamaki panja parlaki pawena kaja haneutikiti hitsuru aka karur hurpuru elecciones generales ukan utikano kapachatakeja haniwa aymara pata pampan hakasina kaja kuna partido un pis parlaki pataja utikiti haneukiti siskistas pati nayampu palta humampio acuerdo nakar purta asasina patunka provincia pacharua ukama eujata kuna laico teja anchitaja estructura orgánica patunka provincia federación departamental unjata o camaraki federaciones provinciales upanakaja unjata kiti causas upanakaja unjata ka partidos políticos taipitu upanakaja unjata unjasipre entonces hituronja hanira ki un kistuti aka kimsakal ko partido ansita competencia hermantataja hanira ki kitisa hiwasat arsurija hiwasat yakta sidisa utikarakit inas diputado unaga ukar mantatachi pero amuy abjaracto no kitina kateja nairiri partido kun hamateja Evo Moral sukata y pensar na kapjarin ja upana ka chaga partido ugana tel cantataski entonces maya ki utarekis pago no con la elecciones general pasas paga cúpula partidaria kaisa cámara tokonja Evo tokat utasis pago con la ikoteja hiwasan traiciones kama ki están haika diputado no kase hilir irtirina kase entonces unstas pago entonces kuna chukamar arkna kata wal hak arikarina kawa apna katan ha nair pachan ha kun hamatek sistanwa a ver tema del desfalco del fondo indígena, fondo de desarrollo rural, Comaraki UPRE, Ucamaraki Kaisa Ministerio de Viviendas, Waljacarina, viviendas, Ucataipitja, Ucamaraki Sañani becas, no, beca, Ucataipinja, campesino Nakaruchuratani, campesino Iranacansa, Kuna campesino Sichacam Mantkiti, vivienda Nakanja, Ucama contraparte Naga, Yakato Konakanja, son Lurtasi, Chuquiago Marcana, Alto Patamarcanja, edificio Patjana Correcto de vivienda Naklura, pero área rural Sukanakanja, Haneu Kanaka Luratakiti, Ucamhan Luratak Chukaja, Chekpas Hiwasarojas Halkawa Gestu, Ingania Gestu, acá gobiernos Nairir gobiernos, entonces Hichuronja Unistanwa, Hiwasa Campes una caja, Jupana Kik para aquí tecnología, una costo Hiwasaro, Jupana Karaki, retroexcavadoras, excavadoritas, mutoculturas, segadoras, escarbadoras, Jupana Kik para aquí al gesto, Hicha Jupana Kik para aquí Yaut Istoja, diésel, gasolina, Alucampi, entonces Haniwa, más desarrollo rural, Chekpachaja, Utikaspati, Pata, Pampanja, Kunalaikoteja, Jupana Kawa, Hiwasaro, Nuktawisto, Jupana Karaki, Hiwasar Halkakawis. Entonces, Jupana Kachaja, Pata Pampanja, Nanaka, Irpina Karako, Siktafetu, Kitirusa, Yanaptañan, Kitimpi, Sartañan, Nayak Sawiristo, hermanos, no voten nulo. No voten nulo, porque el voto nulo se suma en el porcentaje a cada partido, no es conveniente. El mismo porcentaje, si un partido saca 13%, el nulo también se lo suma 13% a ese mismo partido. O sea, los que votamos nulo solo vamos a favorecer a los caras. Eso tenemos que conocer la ley, tenemos que conocer el reglamento, no tiene que ser solamente idea. Nosotros queremos hablar bajo la Constitución Política del Estado y el procedimiento jurídico dentro del marco del procedimiento del Tribunal Electoral. Entonces, ahí está indicando bien claro cómo se va a dividir los porcentajes de voto y cómo tiene que salir un uninominal, cómo tiene que salir un plurinominal y quién puede ser presidente, del por qué se puede llegar a la segunda vuelta. Hay mucha gente que no conoce. Hoy Evo Morales está incitando a que todos voten nulo, pero él dijo una cosa, cuando él era presidente, dijo, aquellos hombres, mujeres que voten voto nulo son autores confesos, delincuentes de Bolivia, eso dijo. Entonces ahora él también está induciendo, entonces ya no entendemos cuál es la postura de la línea ideológica. Desde este radio también quiero decirles, en Bolivia nunca hubo partido de izquierda ni mucho menos de derecha. Simple y sencillamente nosotros hemos andado como partidos políticos dentro del populismo, nada más. Había un líder popular, todos apoyábamos, a otra aparecía, todos apoyamos.
no hay una doctrina de línea ideológica de ningún otro línea que es izquierda o derecha. Entonces yo quiero, hermanos, decirles, de repente podemos tener un tiempo en los congresos, en los ampliados que se va a llevar a nivel de las provincias, a nivel del departamento, empezamos a deliberar estos temas, porque este es un tema de mucha importancia. De este tema va a depender el futuro de nuestros hijos, el futuro de nosotros mismos, porque en Bolivia, especialmente en el departamento de La Paz, no se han hecho caminos, no se han hecho puentes, no se han dotado de infraestructuras de salud, de educación, pero sí en Cochabamba, en Chapare, en Beni, en Pando, yo no sé por qué, hasta han llevado ciudadanos de La Paz para que se asienten en Pando solamente para ganar senadores. Entonces hay mucho que hablar, hermanas. Yo desde esta radio San Gabriel, agradeciendo a todos los locutores válidos de los que manejan la radio, decirles, hermanos, empecemos a reflexionar todos. Nosotros somos los que matamos a nuestros propios líderes. No hablo de muerte física, hablo de muerte política, hablo de muerte intelectual. Sale un dirigente campesino líder, nosotros nos preocupamos con nuestras calumnias, con nuestras difamaciones, los callamos a ellos. Entonces, decirles muchas gracias por prestarnos este micrófono, por cedernos los minutos, agradecerles de sobremanera y que el pueblo boliviano reflexione. Gracias.